What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdades que no solamente van a ser prácticas, no, van a ser aplicables en tu día a día. El día de hoy estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 22 al capítulo 24, así que si aún no has leído, no pasa absolutamente nada. Nada pasa. Solo ponle pausa al video, lee y luego regresa. ¿Por qué? Porque pronto te vas a dar cuenta que no nos vamos verso por verso. En realidad lo que hacemos es damos un resumen bueno, damos contexto, bastante contexto, hablamos de referencias, señalamos algunos versos, pero si no lees te vas a perder y vas a decir, oye, ¿de qué está hablando este tipo? ¿Por qué? Porque no leíste los capítulos. Así que ten la oportunidad, ponle pausa al video, aquí te voy a esperar, lee y luego regresa. Recuerda, nos enfocamos más en qué manera práctica uno puede aplicarlo y aprenderlo. Así que quiero que veas estos videos como unas muletas en donde te apoyas, pero no quiero que dependas de estos videos. ¿Por qué? Porque si es tu único consumo bíblico, lo estamos haciendo mal. El propósito de estos videos no se está cumpliendo. Quiero que te enamores de este libro. Quiero que leas este libro antes de ver estos videos. ¿Por qué? Porque queremos hacer famoso al de arriba y no a mí. Vamos a darle con todo. Esto es Segunda de Reyes, capítulo 22 al capítulo 24. Vamos a darlo con todo. Y quiero hablar desde esta perspectiva. El avivamiento viene cuando lees la palabra de Dios. La palabra de Dios lo cambia todo. Sabes, a veces el avivamiento no llega con fuego ni con multitudes. Llega con un libro lleno de polvo. En medio de un templo contaminado, de una generación olvidada, Josías, el rey Josías, se topa con la palabra de Dios, con la ley de Dios. Y lo que comenzó como una simple lectura terminó encendiendo una reforma espiritual de manera nacional. No fue una emoción pasajera, fue un arrepentimiento profundo, obediencia radical y un retorno a la verdad de Dios. Y sabes, eso es lo que puede suceder en tu generación, en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu ciudad, en tu nación. Cuando uno coge este libro y lo aplica, lo obedece, verás que hay una reforma espiritual y un verdadero avivamiento que llega a tu vida. Porque todos buscamos este avivamiento de fuego, de viento, todos queremos sentir la presencia de Dios, pero si tan solo entendieras que basta con leer la palabra para entrar y ser avivados, no pasaría un día en el que no leyeras la palabra de Dios. Al menos es lo que la lectura del día de hoy nos dice. Al menos es lo que sucedió en la generación del rey Josías. Vamos a entrar rápido al resumen, dar contexto, dar unos detalles exquisitos y vamos a dar unas verdades y te voy a dejar ir el día de hoy antes de acabar el libro de los Reyes, el segundo libro. Bueno, vamos a ver que Josías se convierte en rey a los 8 años y madura liderando con integridad. El sacerdote Hilcías encuentra el libro de la ley en el templo. Ahora, bueno, esto es parte del contexto, pero muchos académicos discuten que pudo haber solo sido el libro de Deuteronomio, pero también existe la posibilidad de que hubiese sido el Torá, y ahorita voy a describir y explicar el por qué se discute académicamente estas dos ideas. Pero lo que es sorprendente es que el sacerdote encuentra el libro de la ley, así lo menciona la palabra de Dios, y eso es lo que sucede. Al escuchar la lectura, Josías va a rasgar sus vestiduras en arrepentimiento y busca a Dios con urgencia.
convoca a todo el pueblo para renovar el pacto y escuchar públicamente la escritura, ojo, y va a liderar reformas profundas, va a destruir ídolos, va a profanar lugares paganos y va a restaurar la Pascua. Y de hecho la palabra de Dios lo va a describir como la Pascua que no se había celebrado de tal manera en todos los líderes y todos los reyes de Israel. Imagínate, eso es avivamiento. A diferencia de Ezequías, porque ojo, tenemos que tener a Ezequías como referente y como contraste de lo que está sucediendo con este reinado, porque es el sucesor de Ezequías, Josías. A diferencia de Ezequías, Josías no se conforma con una paz temporal. Dice, no, responde con obediencia total. Aún, ojo, escucha esto, sabiendo que el juicio venía y era seguro. Es decir, aún sabiendo que el exilio estaba a punto de tocar a su puerta, aún así obedeció de manera radical. ¿Y por qué eso explota tu mente? ¿O por qué eso es importante, Josh? Porque te lo traduzco de esta manera. ¿Sabes que están a punto de arrestarte? ¿Sabes que están a punto de traer una condena a tu vida? Y cuando pudiste disfrutar de una cena de la cual no vas a tener en prisión, o disfrutar de una acomodación que no vas a poder disfrutar en prisión, lo que decides hacer es ignorar y hacer lo correcto, aún a pesar de que la condena ya estaba dicha y ya venía. ¿Por qué lo dices de esa manera? Porque, sabes, es fácil obedecer cuando conoces el resultado. Y es difícil obedecer y actuar en integridad aún y cuando no te conviene. Vamos a darle con todo. Quiero entrar al contexto histórico de estos capítulos. Y para entender no solo estos capítulos, aunque lo va a marcar mucho, tenemos que leer Primera y Segunda de Reyes con Deuteronomio capítulo 17 en mente. ¿Por qué lo dices de esa manera? Porque recuerda, hay una lista que tenemos que acertar, que tenemos que llenar cuando se trata de todos los reyes. Y esta lista la vamos a ver en Deuteronomio capítulo 17 y va a hablar de 5 cosas que el rey tiene que hacer y no puede hacer. Deuteronomio capítulo 17 nos da los 5 requerimientos para ser un rey de la nación de Israel. Número 1, debe de ser un israelita elegido y ungido por Dios. Número 2, no puede acumular caballos o carruajes de guerra. ¿Por qué? Porque recuerda, Dios quiere que dependas plena y totalmente en Él. No quiere que dependas en tu fuerza militar, quiere que dependas en su brazo poderoso. No solo eso, número 3, no puedes colaborar, casarte con extranjeras. Es decir, no quiere que hagas alianzas con otros pueblos, otras naciones, para que dependas de esas alianzas. Recuerda, Él quiere que dependas de sus recursos, de su poder. Quiere que dependas de Él. Y número 4, no puedes acumular riquezas. Dios te va a bendecir, no es necesario acumular, es mejor dar que recibir. Así que no quiere que acumules riquezas. Y por último, debes de escribir una copia del Torá a tu puño y letra. Esos son los 5 requerimientos para un rey. Entonces, tenemos que abordar el libro de los reyes. Recuerda, se divide en 2, Primera y Segunda de Reyes, con Deuteronomio capítulo 17 en mente. Ahora, recuerda, Deuteronomio, ya lo acabo de leer, lo acabo de explicar, no leer. Deuteronomio capítulo 17, específicamente en el verso 18 al 19, nos manda que cada rey debe de copiar la ley a mano y leerla diariamente. Pero
en esta ocasión, generaciones ya la habían comenzado a ignorar. Entonces, la palabra, la ley del Señor, en este momento está perdida. Josías no reconoce, no conoce, no sabe, no entiende lo que es la palabra de la ley, lo que es el libro de la ley. Entonces nos dice la palabra, gracias al contexto histórico, gracias a lo que estamos leyendo, sabemos que el templo estaba contaminado con ídolos, altares de Baal y prostitución prostitución ritual. Estaba leo un poco de lo que tuvo que Josías quitar. Leo un poco de lo que tuvo que derrumbar, de lo que tuvo que quitar, no de las calles, no de las casas de quienes estaban lejos de los pies de Cristo, sino del templo sagrado y que una vez estaba consagrado al Señor. Del templo tuvo que quitar a ídolos, tuvo que destruir altares, tuvo que destruir cuartos específicamente dedicados a la prostitución en ofrenda a dioses. Imagínate, está gacho el contexto. Está increíblemente, da escalofríos. El templo estaba contaminado. Segunda de Reyes 23, capítulo 23 del 4 al 7 dice: luego el rey ordenó al sumo sacerdote Gilquías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal y a Acera y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran. Ojo, esto es muy importante, que los quemaran, no solamente los destruyeran, que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. También destituyó a los sacerdotes idólatras de los reyes de Judá que habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como a los alrededores de Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodiaco y a todos astros del cielo. Capítulo 7, verso 7, nos vamos a adelantar. Además derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres, y ojo, culturalmente sabemos que hombres también tejían mantos para la diosa Acera. No solamente había prostitución de mujer, sino prostitución de hombre. Imagínate, el templo está así de contaminado. Así que Josías no solamente va a destruir objetos paganos, los va a profanar. Y esta palabra sé que la usamos con una connotación negativa cuando nosotros profanamos el templo del Señor, pero Josías va a profanar los altares que le habían hecho a Baal, a Acera y a los dioses paganos. Va a esparcer huesos humanos sobre ellos para que no puedan reutilizarse. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 16, y te voy a explicar lo que está sucediendo prácticamente. Vamos a hablar desde el 15. Derribó también el altar de Betel y el altar pagano construido en Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además quemó el altar pagano hasta convertirlo en cenizas y prendió fuego a la imagen de Acera. De regreso, al ver los sepulcros que habían en la colina, Josías mandó que recogieran los huesos y que los quemaran en el altar para profanarlo, cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado cuando anunció estas cosas. Ok, antes de continuar, vamos a ver que Josías profana. Ok, no solo eso, en el valle de Hinnom se convierte en un símbolo del infierno debido a sacrificios de niños a Moloc. Eso lo vamos a ver en 2 Reyes capítulo 23 verso 10.
Josías va a cruzar no solo el límite de lo que estaban adorando en ese momento, sino va a cruzar fronteras políticas para reformar lugares en Betel y en Samaria, cumpliendo profecías antiguas. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 2, nos habla de estas profecías. Ahora, los datos en los que me quiero concentrar en el video de hoy es: destrucción no es lo mismo que profanación. Ojo, muchas de las veces confundimos este concepto y decimos, con destruir, con eso tengo, y ojo, aquí hay un contraste muy interesante. Ezequías va a destruir, pero termina cediendo, porque solo destruye, termina mal. Pero a diferencia de Josías, él va a profanar. Josías va más allá que Ezequías al asegurarse que los lugares idolátricos no puedan reactivarse. Esa es la diferencia en derrumbar, destruir, a profanar, a prácticamente a hacerlo tan profano que no tenga sentido el volver a levantar un altar en ese mismo lugar. Y ahorita voy a llegar a las verdades que tengo preparadas para ti, pero eso lo puedo traducir a este pensamiento. Tal vez estás batallando con sea pornografía o sea con cualquier cosa, y muchas de las veces decidimos eliminar la aplicación, pero no desactivar la cuenta. Y tal vez esto es muy específico a mi generación, pero ¿ves la diferencia? Una de las veces cuando estás tratando de salir de esta adicción, que gracias a Dios puedo decir que Dios me ha sacado de esta adicción, pero en momentos tempranos, cuando trataba de salir de esa adicción, nomás eliminaba la aplicación y decía, ay Dios, haz tu obra en mí. Pero sabía muy dentro de mi de lo profundo que la membresía o la cuenta seguía activa, así que cuando llegara la tentación, o mejor dicho, cuando se me antojara, pues nomás era bajar la aplicación de nuevo y ¡pum! Ahí estamos. ¿Notas? ¿Te puedes relacionar a lo que estoy tratando de decir? Es esto. La destrucción no es lo mismo que la profanación, y muchas de las veces Dios nos está mandando a profanar ciertas áreas de nuestras vidas para que no haya una opción de regresar a ese pecado. Es como esta mentalidad de Cortés. ¿Qué es lo que hizo Hernán de Cortés? Hay una historia fascinante que es una de mis historias favoritas del mundo nuevo, de la nueva conquista, que Hernán Cortés dice: quemen los barcos para que no haya opción de regresar, sino que y sé que es negativo a nuestro país, pero esta mentalidad muchas de las veces de quemen los barcos debe de ser lo mismo hacia con nuestro pecado y nuestra vida de desenfreno. Debemos de quemar los barcos para que no sea una opción regresar sin haber conquistado la tierra. No solo eso, profanar altares con huesos y cenizas seguían leyes antiguas de purificación. Gracias a Números capítulo 19, verso 16, lo sabemos. Ahora, la expresión libro del pacto, libro de la ley, conecta directamente con Deuteronomio, centrado en la alianza entre Dios e Israel. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 2, es donde encuentran el libro de la ley. Por eso académicos discuten que lo que Josías tal vez encontró fue solamente Deuteronomio y no todo el Torá. Pero es también correcto asumir que encontró todo el Torá, porque Deuteronomio capítulo 17 nos manda y nos dice que cada rey tenía que escribir a puño y letra y citarla diariamente. Entonces probablemente sí se encuentra con todo el Torá, o probablemente se encuentra con Deuteronomio. Pero ojo, lo que trajo avivamiento a Israel, a Judá específicamente, fue el libro de la ley. Y hay una restauración de la Pascua.
Marca un regreso al origen redentor de Israel, recordando el éxodo. Y recuerda esta frase mientras entramos al exilio. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Egipto tuvo que pasar para sacarlos de la esclavitud, pero el exilio tuvo que pasar para sacar a Egipto de sus corazones, a la esclavitud de sus corazones. Y esto me fascina. Verso 22, desde la época de los líderes que gobernaban a Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. El avivamiento viene por la palabra de Dios. Esto es el resultado de hablar, de encontrar y de hacer lo que el libro de la ley dice. Y esto me va a guiar a 4 verdades. Dije que iba a ser rápido este video. Creo que ya no voy a decir esa palabra. Está cancelada en este canal. Rápido. Número 1. No puedes obedecer lo que no lees. No me digas que eres un seguidor de Cristo obediente cuando no lees la palabra de Dios. No me digas que amas a Dios cuando no lees la palabra de Dios. El avivamiento comienza cuando redescubrimos la palabra de Dios. Así que si te dices obedecer a Dios, comienza a leer la palabra de Dios, porque eso es lo que trae avivamiento. Vivir en ignorancia bíblica es vivir en desobediencia sin darte cuenta. Te repito, hay mucha ignorancia bíblica. Y andamos condenando a medio mundo, nos jactamos por conocer algunos versos y hay tanta ignorancia que condenamos al que sí lee la palabra de Dios y somos tan ignorantes de decir, oh, la buena doctrina. No, vivir en ignorancia bíblica es vivir en desobediencia sin darte cuenta. Dios honra el arrepentimiento auténtico, aunque las consecuencias no desaparezcan. Y esta es la verdad de Josías. Josías sabía que el exilio ya estaba por encima de él, pero dijo, no. Yo voy a vivir de manera correcta, voy a arrepentirme, rasgaré mis vestiduras y haré lo que el libro de la ley dice. Ojo, el liderazgo verdadero no es solo personal, llama a toda una generación a volver a los pies de Dios. ¿Te jactas de tu liderazgo? Dime, ¿estás invitando a otros a volver a los pies de Cristo o es personal? Y por último, una Biblia cerrada es tan peligroso como una Biblia perdida. Tal vez abordas este capítulo y dices, wow, ¿cómo se pudo perder la palabra de Dios? ¿Y tu Biblia está cerrada? Es lo mismo. Una Biblia cerrada es tan peligrosa como una Biblia perdida. ¿Sabes? El avivamiento no comenzó con truenos, sino con un pergamino olvidado. Josías no buscó nuevas señales, redescubrió verdades antiguas y eso cambió la historia. Si quieres ver transformación en tu vida, en tu familia, en tu ciudad, en tu iglesia, no busques primero fuego del cielo. Abre la Biblia, abre el libro, abre la palabra de Dios y que no se olvide. Y si se te olvidó, redescubre lo que su palabra dice y verás avivamiento en tu vida. Nos vemos el día de mañana. Terminamos Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25. Estuvo bueno el capítulo de hoy.